La idea de revelación da por sentado que hay un Dios personal que activamente comunica el conocimiento. B, que hay verdades, hechos y acontecimientos que no serían conocidos sin una revelación divina. Vamos tomando nota de todos estos asuntos, mis hermanos estudiantes. C, que hay seres racionales, los receptores, hay seres racionales a quienes se hace la revelación y que son capaces de apropiárselas. En la oración sacerdotal, en Juan 17, recuerden que él, dirigiéndose al Padre, decía, las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron. Así que conlleva esto la idea de revelación, que tiene que haber seres racionales a quienes se les dirige esa revelación con la capacidad de apropiarse de esas verdades. Las palabras que más particularmente se usan en la Escritura, él dice que son muy familiares: descubrir, dar a conocer, revelar, con un profundo significado según se aplica a las comunicaciones sobrenaturales. Hay bastantes más, entre ellas Apocalipsis, Apocalipto. Hay bastantes más palabras. Y es lo que vamos a ver, y es en lo que nos vamos a gozar en repasar en los textos griegos los vocablos y el contexto donde se nos enseña esta doctrina de la revelación. Estas doctrinas de la revelación. Para tomar nota, es una lástima que no lo puedo hacer por medio de compartir pantalla, pero no voy a dejar sin informarlo y ustedes puedan tomar nota, o cuando me pidan el texto escrito de clase lo puedan leer. Empecemos por ver una propuesta que yo hago de tener un orden en el desarrollo del testimonio directo de las Escrituras sobre revelación. Primero, revelación, verdades inseparables, revelación y plan de redención. Son dos verdades bíblicas inseparables. La revelación es para llevarnos al conocimiento de la salvación. La revelación, según las Escrituras, es inseparable de la información, del conocimiento del plan de redención. Inseparables. Subrayen, queridos hermanos estudiantes. Revelación, plan de redención. Y que ambos, la revelación y la redención, se desarrollan progresivamente. Punto primero. Segundo, inseparables también. Revelación y escatología. Revelación y escatología. Recuerdo que cuando estuvimos dando el año pasado un curso completo de escatología, yo insistía mucho en la idea, en el concepto que nos da la Escritura de lo inseparable que es la escatología con la doctrina de la divina providencia, la intervención de Dios en la historia. Pero en este contexto que estamos estudiando de dogmática, vamos a ver también esta unión, estos hechos, estas verdades inseparables. Revelación divina,
es inseparable de la escatología y también de la doctrina de la divina providencia. Revelación y escatología. ¿Por qué? Porque la escatología, como revelación, señala, informa acerca de los juicios de Dios y de la consumación final. O sea que al estudiar, profundizar, querer entender teológica, dogmáticamente la revelación, hemos de incluir estos conceptos, estos estudios, valorar. Revelación, escatología, divina providencia. Con la escatología, el Dios de los cielos y de la tierra, presente en toda la historia humana, señala, informa, avisa, anuncia acerca de sus juicios, tanto generacionales durante toda la historia y del juicio o de los juicios escatológicos o la consumación final. Por otro lado, vamos a insistir y separar, vamos a ir estudiando revelación y yo les doy estos datos para que durante la semana ya vayan estudiando, preparándose para la próxima. Revelación o comunicación de las verdades eternas y permanentes en el Antiguo Testamento. Vamos a separar el concepto de revelación que tiene que ver con el plan de la redención, de la salvación, las verdades eternas y permanentes. Esas son verdades permanentes, estables, reveladas, fijadas. La vamos a diferenciar de revelaciones privadas, ocasional, circunstancial. Pensando en revelación así, especial, circunstancial, ocasional, podemos pensar en los dones que vemos en la Iglesia del Nuevo Pacto, los dones carismáticos en la Iglesia que vemos en Corinto, y incluso en Hechos de los Apóstoles, cómo le salía un profeta avisando a Gabo, creo que era, avisando a Pablo lo que le pasaría en ese viaje. Profetismo, eso es un profetismo ocasional, circunstancial. Los profetas dieron muchas veces profecía ocasional, circunstancial, ante un hecho. Era profecía, venía de Dios, pero no la confundamos con la revelación, que se da en comunicar el plan de la redención. Por otra parte, vamos a distinguir como reformados lo que es la revelación natural diferenciada de la sobrenatural. Ya solo con el enunciado ya vemos la diferencia. Ahora hay que esforzarse en buscar en los textos, buscar los argumentos, buscar en la Biblia a qué entendemos por revelación natural. Ya lo dice, natural, que procede de la naturaleza, la que viene de la naturaleza y es recibida de una forma natural, de la sobrenatural. En la revelación natural se ejerce también una fe natural. Una fe natural que no lleva en realidad a la salvación. Pero hay una fe natural y está en armonía con la revelación natural. La revelación sobrenatural viene de Dios y además
está destinada a una fe que es sobrenatural, que también la da Dios a los elegidos. Revelación natural, revelación sobrenatural. Y estoy presentando los enunciados de los temas. Por otro lado, podemos hablar de revelación especial, sobrenatural. Este es un concepto muy claro. Y denle mucho valor a este concepto. Revelación especial, sobrenatural. Fue dirigida y fueron usados los patriarcas de la antigüedad, los profetas, los ungidos, como Moisés, Josué, Aarón, Elías, David. La lista sería interminable. Las teofanías angélicas, las visiones, las apariciones. En este contexto yo invito a mis hermanos a que hagan un repaso y extraigan toda la enseñanza de lo que es la revelación, cómo se reveló Dios, la revelación especial sobrenatural. Vayan a ver la escena donde se aparece a Moisés y le revela su nombre. Vayan a ver la escena donde se aparece a los padres de Gedeón y a Gedeón. Lean. Vayan a ver la escena donde hay una revelación a Jeremías, el llamamiento a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías, lo que pasó con Pablo, y sobre todo vayan al capítulo 1 de Apocalipsis. En esas escenas ustedes van a disfrutar mucho teológicamente. Van a valorar lo que es la revelación especial sobrenatural, dirigida a patriarcas, a profetas, a ungidos reyes, a sacerdotes como Aarón, a profetas como Elías. Vayan a ver las escenas, también revelándose a Elías. Por otra parte, también como reformados insistimos, y aquí es donde nos diferencia totalmente y sin solución, con el romanismo, con el magisterio romano. La revelación especial sobrenatural escrita. Los libros del Antiguo Pacto, los libros del Nuevo Pacto. Y a esta la consideramos la revelación permanente, fijada, hasta la eternidad. Y muchas más cosas, pero aquí está el enunciado. Revelación especial sobrenatural, escrita. La revelación sobrenatural, el Mesías encarnado. Aquí, Él es esa revelación sobrenatural y especial. Como leíamos la semana pasada, Theos efanerose en sarquí, Dios manifiesto en carne. Aquí se tiene que estudiar, ver, comprobar el nacimiento sobrenatural, quién es, las dos natural, todo lo que tiene que ver con la cristología es revelación sobrenatural. El Mesías encarnado. En la revelación sobrenatural, este ministerio añade también los apóstoles. Los apóstoles, aunque ellos fueron receptores de la revelación, pero ellos también formaron parte del hecho de la obra de revelación de Dios. Ellos fueron órganos por medio del Mesías y con su ministerio apostólico, ellos también fueron hechos partícipes
de una revelación sobrenatural al mundo, a la Iglesia de parte de Dios. La Iglesia de Jerusalén, con la presencia y plenitud del Espíritu Santo, también forma parte, quedó constituida como un órgano inicial, participó en la revelación de Dios. Ella recibió la revelación del Mesías, estuvieron con la revelación de los apóstoles y reciben la plenitud del Espíritu Santo, y la Iglesia también se constituyó en instrumento de revelación sobrenatural. Vamos, estos son apuntes para estudiar con más. Bien, por la gracia de Dios podemos seguir. Ya tenemos introducido, planteado el tema y muchos puntos para investigar. Hermanos, tanto por la fuente de la revelación natural, la naturaleza, la creación, como por el testimonio de la revelación sobrenatural, la Escritura, Dios se ha hecho conocer al hombre. Siempre, ya desde el Edén. Dios no se desentendió del hombre, aún después de su caída, incluso de la primera civilización, los hijos de los hombres. Antes de su juicio y castigo, se nos transmite que fueron visitados por Dios. Hay que leer Génesis 6. Que Dios, leemos en Génesis 6, contendía con ellos para corregir sus malos caminos y así librarlos de un juicio inminente de extinción. Por las palabras de Génesis 6, así se deduce en legítima y sana y lógica aplicativa. Y esa misma regla la vemos también aplicada en la invasión de juicio por parte de Israel, en la ocupación de los reinos canaanitas. Siguió en esta línea de los juicios de Dios, porque habían llegado al tope de lo que Dios estaba dispuesto a soportar a esta humanidad caída, y en ese caso a esas civilizaciones que incurrieron en ser catalogadas como infrahumanas, pues aún sacrificaban en fuego a sus propios hijos, en cultos absurdos, idolátricos, frenéticos, sanguinarios y crueles. Fíjense que en Génesis 6 se dice, 6:3, y dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahvé que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ustedes no entienden, a la luz de esto que se ha escrito aquí, que Dios no se revelaba, no se manifestaba, que ellos estaban en pleno desconocimiento de Dios? Aquí dice bien claramente,
que Dios contendía con ellos, como hace ahora. Dios contiende con el hombre. Veremos qué es, cómo es. ¿Qué es esto de la revelación natural? ¿Qué es esto de la conciencia? ¿Qué es esto de la revelación de la conciencia? Está claro que ya ellos se hicieron, aunque eran esa línea de los descendientes de Caín, hijos de los hombres, que eran de esa línea y que además se mezclaron con los hijos de la línea de los hijos de Dios. Lo cierto es que Dios luchaba con ellos, contendía por los medios naturales de la conciencia. ¿Y quién te dice que no había también algún sistema, alguna línea de profetismo natural? Los ancianos, los maestros, los reyes, había un orden, algo habría que incluía en que Dios luchaba contra ellos en su camino de el mal. Y dice que la malicia de ellos era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente igual que ahora. Sin la Iglesia, testimonio de Cristo en la tierra, sin Moisés y el testimonio de la ley, los hombres ahora, desconociendo lo uno y lo otro, sin embargo, Dios contiende contra ellos, Dios sigue revelándose, Dios tiene lucha con el hombre y lo quiere corregir de sus malos caminos. Pues aún en eso, ellos cayeron y fueron a su juicio, como ocurrió con los reinos cananitas. Dios siempre está presente en la historia. Dios siempre se revela para bien del hombre. El hombre es inexcusable ante la revelación de Dios. Y ahí les ruego, mis hermanos, que subrayen y mediten todo este concepto a la luz de Génesis 6, 3 al 5, a la luz de Juan 1, 9 al 11 y Romanos 1, 18 al 25 y el Romanos 2 completo. Los capítulos de Romanos 1, 18 al 25 y 2 completo son trascendentes, mis hermanos, para el entendimiento teológico de lo que llamamos la revelación natural. La creación, la conciencia, la ley natural y la razón. Estos elementos, todo esto es lo que consideramos revelación natural. Está impreso en la naturaleza del hombre como imagen de Dios que es, aún a pesar de la caída. Y el juicio de Dios viene al hombre como transgresor responsable, culpable frente a esa luz. El hombre está en pecado, es culpable, es responsable. Si lo leen bien en Romanos 1, 18, 25 y 2 completo, que el hombre es transgresor responsable y culpable frente a esa luz, frente a esa revelación. Desde que apareció en esta tierra, así es el hombre responsable. Recuerden, el hombre fue creado bueno y en gran manera.
y fue creado a la imagen de Dios. El pecado corrompió, contaminó, infectó y pervirtió esa imagen, pero ella no quedó totalmente destruida, sino hasta que llegue el juicio en el lago de fuego y azufre con Satanás. El hombre es responsable de su pecado, de su transgresión, de su rebeldía a la luz de la revelación natural. Recuerden, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.